Bueno, como les decía, el césped es algo con lo que convivimos a diario y hay mucha cantidad de césped. Lamentablemente, nosotros en los jardines siempre encontramos mucha cantidad de césped, mucha cantidad de cubresuelos que usan césped, los paisajistas, los diseñadores, los jardineros. Por costumbre siempre se utiliza el césped. Y digo lamentablemente porque el césped es de las plantas, de los vegetales que más consumen agua, que más gastan electricidad, que más necesitan de mano de obra, sí, de mantenimiento. Entonces, se podría reemplazar con otro tipo de vegetales, con otro tipo de vegetación, con rastreras, y sin embargo la gente por costumbre recurre al césped, que obviamente queda muy lindo, es una carpeta verde impresionante como queda en las casas, entonces bueno, por eso la gente lo utiliza tanto, pero la verdad que hay que saberlo manejar para que quede lindo y es un recurso que podríamos usar otra cosa para no gastar tanto, más que nada ecológicamente, ¿no? Esa es la conclusión. Pero bueno, como sí es un requerimiento de todos los clientes, nos solicitan mucho el tema del césped, entonces vamos a trabajarlo para que ustedes sepan cómo funciona y cómo llevarlo a que dure mucho y a que se vea bien, a que quede bien estéticamente. Entonces, empezamos acá con qué es el césped. El césped es una asociación de plantas, no es que tengamos una sola especie cuando vemos un césped, ¿sí? Siempre hay muchas especies que componen una carpeta, una carpeta verde, ¿sí? En el jardín. Entonces, ahora vamos a ir conociendo todos los diferentes tipos de especies que pueden conformar, que se pueden mezclar, que podemos utilizar. Todas forman una mata densa y cespitosa, ¿sí? Que vieron como cuando hablamos de todas las plantas cespitosas que nacen desde haciendo mata. Bueno, esto es el césped. Son muchas matas todas juntas y hacen esa carpeta verde. Son siempre resistentes al pisoteo. Hay algunas especies que no tan resistentes, pero ahora vamos a aclararla porque ustedes tienen que conocer cuáles son las que toleran que la gente camine por arriba de ellas y cuáles no, ¿sí? Hay diferentes tipos según la especie, es como toleran los climas. También hay que conocer cuáles son para climas fríos, cuáles son para climas cálidos. Y lo que tienen de característica es que se adaptan a los cortes continuos. Entonces, ¿qué hacemos con los césped? Siempre le estamos poniendo nitrógeno para que crezcan las hojas, crezcan las hojas, crezcan las hojas, porque todas las semanas, en verano, las cortamos, los cortamos, los cortamos, ¿sí? Entonces, es como que tiene gran consumo de nitrógeno en el césped porque necesita siempre estar generando hojas. Y son plantas que siempre le ganan a las malezas cuando están bien a nivel de nutrición, cuando son plantas sanas, cuando no tienen problemas de enfermedades, siempre le ganan a la maleza, por eso es que cubren tanto. Y las malezas, como no pueden crecer porque ocupan tanto espacio de raíces y está ocupado el suelo ya con la cobertura de césped, entonces siempre es como que pierden las malezas, siempre y cuando el césped esté en buenas condiciones de sanidad. Son resistentes a los parques para jugar a juegos deportivos como el fútbol, se utiliza mucho y en particular en las canchas de fútbol hay mucha especialización en cuanto al césped, porque hay mucho estudio, es donde más plata se invierte en cuanto a estudio, en cuanto a corte, en cuanto a preparar la tierra, en cuanto a abonos, porque tiene que estar perfecto. Con todo esto de que las canchas son televisadas, hay publicidades de por medio, no pueden estar feas. Entonces, eso donde se invierte mucho dinero en cuanto al estudio del césped. Y son muy rústicos en cuanto a las plagas y las enfermedades. Por supuesto que ahora vamos a ver que también tienen plagas y enfermedades, pero generalmente son muy rústicos todas las especies de césped. En cuanto a las características botánicas, vamos a empezar a hablar sobre la planta en sí, cómo es. Fíjense que acá tenemos toda una planta de cómo es botánicamente la planta de césped, ¿sí? Empezamos desde arriba, tenemos una inflorescencia que esta generalmente nunca la vemos, porque como lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos, nunca lo dejamos crecer y es raro ver la semilla del césped. Según la especie, vamos a ver que hay diferentes tipos de semillas, pero generalmente todas tienen este tipo de inflorescencia, ¿sí? Por eso son plantas cespitosas. Fíjense en las raíces abajo que tienen la corona y siempre van a ser raíces adventicias, que son las que van naciendo plantitas nuevas, por eso es que se distribuyen tanto.
Hay algunas especies que funcionan así y hay otras especies que es una planta única, que no trabajan como si fuera un rizoma. Pero estas que son rizomatosas cubren enseguida y es muy difícil después de sacarlas. No las sacamos así nomás. Por ejemplo, la gramilla. Y con respecto a las hojas, fíjense que todas son hojas puntiagudas, laxas hacia arriba, ¿sí? Y bueno, y van creciendo siempre, entonces nosotros las cortamos, y siempre van saliendo vainas nuevas. Bueno, acá les puse las diferentes tipos de inflorescencias para que ustedes sepan. Esto es a modo de conocimiento general, pero son las diferentes flores que puede llegar a dar en diferentes formas según la especie. Acá tienen, fíjense en esta que está en vivo, o sea, la agrostis, que es en forma de panoja, y el lolium, que es en forma de espiga, ¿sí? Ahí se ve perfecto que pueden ser diferentes, muy diferentes las flores, pero todos son diferentes tipos de especies, de césped, perdón, diferentes especies. Y acá, lo que les decía antes de los sistemas radiculares. Fíjense, en la foto, bueno, en la foto de la izquierda va mostrando el desarrollo nada más. Es para mostrarles que primero la semilla cuando germina va a alargar una raíz, que es la raíz primaria, y después, ya una vez que empieza a alargar sus hojas verdaderas, empieza a alargar sus raíces, que son las que verdaderamente absorben los nutrientes. Entonces, forman esta raíz y fíjense en la foto de la derecha que tenemos dos tipos de raíces. Lo que yo le decía, de una planta única con un único sistema radicular y que para la multiplicación es como que es más difícil, tendría que ser por semilla. En cambio, la de al lado, que es una planta rizomatosa, es más rastrera y se va multiplicando sola, ¿sí? Eso después lo vamos a ver con los diferentes tipos de semillas. Acá tenemos una raíz en sí como sería. Bueno, después los factores ambientales. Esto para que vean el tema de las temperaturas, cómo influyen. Fíjense que influye tanto en el crecimiento de las hojas como en el crecimiento de las raíces, ¿sí? Acá tenemos césped que va a crecer vegetativamente en verano, porque fíjense que la curva del tiempo marca que su crecimiento máximo es en verano. Y después en invierno puede pasar, como por ejemplo acá en Neuquén, que los césped prácticamente ni necesitan cortes. En cambio, en verano necesitamos cortarlos cada 2 semanas seguramente. Perdón, cada 15 días, cada 10 días, algunos casos, depende del cliente, pero ese corte sería ideal. Y acá les puse también para que podamos ver césped que en realidad tienen su crecimiento máximo en primavera y en otoño. Entonces, si hacemos la comparación, acá, podemos usar dos tipos de especies diferentes para completar y tener todo el año un jardín verde. En algunas épocas va a crecer una semilla, cuando esa merma va a crecer la otra. Por eso se hacen las combinaciones de las siembras, ¿sí? Siempre se ponen más de dos como mínimo especies, y si no, podemos poner más de 2 especies, ¿sí? Pero siempre se combinan, nunca se utiliza una única especie. Bueno, con el tema de la humedad es fundamental el tema de la humedad cuando sembramos. Porque ustedes ya saben, esto ya lo vimos, el tema de, ¿se acuerdan de cuando hablábamos de que las semillas estaban en el estado de dormición y que se activaban cuando le dábamos un ambiente propio para poder germinar? Bueno, entonces, la humedad es fundamental cuando sembramos, porque necesitamos hidratar la semilla para que germine. Así que en el primer momento, apenas lo sembramos, es fundamental que no falte agua, porque si falta agua, esa semilla no va a germinar y va a ser un gasto de energía y de plata en vano. Entonces necesitamos hidratarlo, es cuando más hay que ponerle agua, no hay que dejar que se seque el suelo y así van a emerger las plántulas. Según la especie, van a tardar más días, menos días, pero es fundamental que le agreguemos mucha cantidad de agua sin encharcar, muchas veces por día, manteniendo la primera capa de arriba húmeda siempre, cuando hacemos la siembra. Y es importante que no encharquen, porque imagínense que la semilla es algo muy livianito, ¿sí? Si nosotros encharcamos, la semilla se puede correr. Si se corre toda la semilla porque encharcamos, hicimos un charco de agua, ese agujero nos va a quedar sin césped, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes rieguen con la manguera en forma de lluvia, que humedezcan bien toda la zona, 1, 2, 3, cada 4 veces por día, pero que quede toda la zona bien húmeda, pero siempre en forma de lluvia sin encharcar, ¿sí? Y después, a medida que va creciendo la planta,
va a ir necesitando cada vez menos cantidad de agua, ¿sí? Y esto es importante porque cuando tenemos una carpeta ya armada, como donde están con la pelota, incluso si nos pasamos de agua, corremos riesgo de tener algún tipo de enfermedades, que ahora las vamos a ir viendo. Acá miren, fíjense, son signos cuando tenemos exceso de humedad, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos, eso amarillo es una roya, que es un hongo que ataca el césped. Entonces, si nos sobrepasamos de humedad, podemos traer hongos, porque piensen que estos son plantas que están muy amontonadas, una al lado de la otra. Entonces, si encharcamos el espacio, si no le damos lugar para que se airee, le damos un microclima espectacular al hongo para que prolifere, ¿sí? Entonces, a medida que el césped ya está armada la carpeta, no es tan necesario muchos riegos continuos. Con que reguemos 2 veces por día en épocas de verano, en enero, es suficiente. 2, como mucho, 3 veces por día. Si ustedes ven que hacen 50 grados de calor, y en zonas que llueve, que tienen humedad relativa, hasta a veces cada 2 días se puede regar y estamos bien. Y hablando de enero, ¿no? Siempre hablando del máximo de temperatura. Y en épocas frías pueden regar 1 vez por semana, tranquilamente. Bueno, y en el otro puesto, acá tenemos esta imagen, es que es cuando tenemos baja humedad. Fíjense cómo con el pisoteo, la hoja es como que no está turgente, no vuelve a su lugar, ¿sí? Imagínense que, no sé, se van de vacaciones 2, 3 semanas. Entonces vuelven y encuentran el césped con estas condiciones, que está débil, que está seco. Bueno, con 2 semanas estamos en condiciones de darle un buen riego y que el césped se recupere. Si ya lo dejamos pasar 3, 4, 5 semanas, corremos riesgo de que la carpeta se muera completa, ¿sí? Siempre cuando las raíces son estas raíces que son únicas, estas especies que tienen su única raíz. Cuando hablamos de raíces que son rizomatosas, recuerden que siempre tienen guardadas reservas, entonces es más fácil de mantener, porque si nos vamos 3, 4 semanas, cuando volvamos va a estar todo amarillo, pero con un buen riego va a volver a crecer. Así que bueno, son condiciones que hay que tener en cuenta con respecto a la humedad. Y otra condición es el tema de la luz. Fíjense, abajo de los árboles generalmente pasa mucho esto de que tenemos problemas con que no crecen las plantas. ¿Por qué no crecen las plantas de césped abajo de los árboles? Es por una cuestión de que la luz afecta el crecimiento de las raíces. Entonces, como está deteriorado el sistema radicular, entonces las plantas se van muriendo, ¿sí? Les falta luz. Hay algunas especies que se adaptan mejor a la sombra y que son especiales para lugares con sombra, pero no todas las especies. Por eso es importante también que investiguen cuáles son las especies a la hora de sembrar, porque si no están gastando semilla, están gastando tierra, están gastando abono, están gastando agua para el riego, y esa semilla igual no va a crecer, no va a prosperar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos lugares con poca luz, hay debilitamiento del césped por la aparición de las raíces muertas. Hay zonas vacías, que son estas zonas calvas, ¿sí? Hay mayor susceptibilidad a las enfermedades y a las plagas, y el césped que germinó, porque recuerden que va a germinar de la semilla, porque ¿quién le está dando la nutrición a esa semilla, a esa plántula? La semilla. Pero una vez que la planta necesita instalarse, puede ser que el césped sea de color amarillento, que no logre crecer. Entonces hay que seleccionar muy bien la especie a la hora de saber que voy a trabajar con un lugar que tiene poca luz. Con respecto al suelo, bueno, esto ya también lo vamos a ver rapidito porque ya lo vimos. El suelo es la capa donde se instala el césped. Y recuerden que las raíces de césped ocupan 20, 25 centímetros de tierra como mucho. Entonces, ese es el espacio en el que tenemos que trabajar, que tenerlo abonado, que tenerlo aireado. Bueno, ya lo vimos. Tiene que ser tierra suelta, que el césped pueda crecer bien, expandir sus raíces, ¿sí? Si un suelo tiene características físicas, pero tiene problemas de aireación, de agua, de encharcamiento, no le llegan los nutrientes, va a haber poco desarrollo de la planta, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo es nuestro suelo. Esto ya lo vimos en la clase de suelo, justamente. Ustedes ya saben cómo mejorarlo, cómo hacer que la tierra esté aireada, que tenga buena nutrición, que no se encharque, así que trabajen en la tierra antes de sembrar, ¿sí?
Y acá les dejo esto que es un poco, ustedes tienen que tener en cuenta las formas de planificar. Tienen que saber cómo es el terreno en el cual van a sembrar. ¿Sí? Si van a hacer cuadrados, rectángulos, un círculo. Esto más que nada para saber cuánta semilla voy a utilizar, ¿sí? Para conocer cómo es la superficie, cómo vamos a utilizar la maquinaria, cómo voy a conseguir los niveles. Eso es importante, ¿sí? También es importante localizar los obstáculos, ¿sí? Que hay en el lugar. Por ejemplo, si tengo no sé, un árbol en el medio, o si tengo acá, por ejemplo, este cordón que les puse, ¿sí? Hay que ver hasta dónde llego con los obstáculos que se me interponen en el crecimiento del césped. Entonces, trabajar para que el césped pueda tener un corte y no vaya más allá, ¿sí? Y lo de evaluar las condiciones de suelo, bueno, ya lo vimos, esto, conocer el suelo, ustedes ya vieron la clase de suelo, así que eso lo vamos a pasar rapidito. Lo que sí es importante, fíjense, este rotocultivador que les puse acá, esto es cuando tenemos que preparar el suelo para sembrar. ¿Qué pasa? Tenemos que preparar la primera capa de suelo, donde vamos a poner la semilla. Ustedes ya dijimos que la semilla de césped ocupa 20 centímetros, ¿sí? Eso es lo que va a ocupar las raíces. Entonces, eso es la capa que nosotros vamos a necesitar preparar, airear, darle abono, bueno, darle las condiciones precisas para que esté instalado, que se instale la semilla y para que la carpeta de césped quede bien. Entonces, vamos a trabajar con este rotocultivador, pero no más de 20 a 30 centímetros de profundidad, ¿sí? Acuérdense que este rotocultivador lo que hace es ir dando vuelta a la tierra, entonces está aireando constantemente, pero no romper todo, sino pasarlo en la primer capa de arriba. Ahí vamos a darle aire a toda la tierra porque es donde vamos a implantar la semilla. El segundo paso que vamos a hacer es ver el tema de que las capas queden todas en un nivel, darle nivel a todo, porque necesitamos que después, cuando nosotros veamos la carpeta de césped, esté pareja y no con un relieve, eh, nada, que se ve desde lejos aparte el relieve. Entonces vamos a utilizar este elemento, ¿sí? Este elemento y el que viene, fíjense, esto yo lo paso, acá se nota mejor. Lo voy pasando y me va marcando dónde hay pozos, ¿sí? Esto se utiliza el primero, este que está acá, a ver, ahí está. Este es para espacios chiquitos, pero el siguiente, fíjense que está tirado con un tractor, esto es para canchas de golf, para canchas de fútbol, para espacios grandes. Entonces, eso va pasando y me va marcando dónde quedan pozos. Entonces, yo tengo que ir trayendo material o nivelando y así me aseguro de antes de poner la semilla que quede todo bien nivelado. Esto sirve para dos cosas. Primero, para que la carpeta cuando crezca se vea perfecta, que dé gusto ver esa carpeta de césped bien parejita. Y segundo, para que a la hora de regar no haya encharcamientos, porque si hay un pozo, se va a juntar agua, seguro. Si hay un pozo, puede ser que a la hora de sembrar y de regar se haga encharque y después me quede el agujero porque la semilla se corrió, porque hubo un pozo, entonces se llenó de agua o se corrió la semilla, ¿sí? Entonces puede correr riesgo de que no crezca ahí por una cuestión de movimiento con el agua, nada más. Y después que ya tenemos el suelo aireado, le podemos colocar, ahí mismo le podemos colocar un abono, que puede ser un triple 15, o podemos utilizar algún abono, algún guano orgánico. Ahí recién se pone la semilla. Cuando ya tenemos el suelo aireado, preparada la tierra y nivelado. Ahí recién colocamos toda la semilla. Que después, fíjense, con este rodillo vamos a pasarlo de nuevo para que la semilla se integre a la tierra. Es una sola pasada y aparte la semilla es tan chiquita que enseguida se va como a hundir en esa tierra que nosotros aireamos. Cuando ponemos la semilla, la ponemos en forma de lluvia, ahora vamos a ver el proceso, y siempre le ponemos arriba, le podemos colocar, puede ser o tierra, y en lo posible, lombricompuestos, algún abono orgánico, algo que la vaya tapando un poquito. Entonces, cuando le pasamos el rodillo, ya nos aseguramos de que va a quedar bien tapada y que va a quedar eh, bien sumergida porque tiene otra capa mínima arriba. A mí me gusta utilizar el acerrín. El acerrín porque el acerrín cuando lo mojamos siempre queda hidratado. Entonces nos aseguramos de tener una capa de humedad arriba de la semilla. ¿Qué hago yo?
Preparo en una carretilla, preparo lombricompuesto, una parte de lombricompuesto, una parte de tierra y 2 partes de acerrín, ¿sí? El doble de acerrín. Entonces mezclo todo esto, tiro la semilla al voleo bien dispersa y arriba hago el mismo movimiento, la misma tirada bien al voleo y bien dispersa. Es una capa mínima, de esa mezcla de acerrín con lombricompuesto y tierra. Entonces queda fertilizado porque le estoy poniendo lombricompuesto, pueden ponerle cualquier abono. Y va a estar, estoy segura de que va a estar bien hidratado porque le estoy poniendo el acerrín. Esta es mi técnica, es lo que a mí me enseñaron y es lo que a mí me da resultado. Pueden hacerlo o no. Hay gente que directamente le pone el lombricompuesto, hay otra gente que le pone tierra, o sea que hay que ver lo que tenemos también. Y, ¿qué más les iba a decir? Bueno, nada. Una vez que ya colocamos la tierra, ya pasamos el rodillo, ahí ya después queda nada más que mantenerlo bien húmedo, ¿sí? Constantemente, cada 3 horas, darle una regada con manguera, bien, bien con lluvia, que no se enchaque nunca jamás al principio, pero hay que asegurarse que la semilla se hidrate para que pueda germinar. Acá les puse esto que, fíjense cómo está este suelo, terrible. Esto para que ustedes vean que en estas condiciones, cuando tenemos suelos que están muy mal, que se ve que acá hay arcilla, que está todo apretado, que si tiro agua no va a pasar porque se va a encharcar primero, pero es arcilla, entonces le va a costar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estas tierras cuando me encuentro con esto? Tengo que agregarle arena. Por supuesto que voy a pasar el rotocultivador para mover todo esto, agregarle el grano grande de arena, ¿sí? Para mejorar esa textura que tiene la arcilla tan cerrada de granitos chiquitos, de gránulos chiquitos. Entonces voy a mejorar. Y también le agrego ahí mismo algún abono orgánico para mejorar su estructura, para que pueda absorber la humedad y mantener la humedad. Entonces, estoy mejorando la tierra. Acá sí o sí necesito mover todo eso, romper todas esas capas, así que utilizo el rotocultivador si es un espacio grande como este, y si es un espacio muy chiquito, puedo hacerlo a pala, tranquilamente. No es que necesite sí o sí tener el rotocultivador. Lo puedo hacer a pala, hay que dar vuelta a la tierra y cambiarle la estructura y agregarle arena, ponerle abono. Siempre preparamos la tierra antes de sembrar.